Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Soy el pastor Elías Villarreal. Reciban un saludo de todos los hermanos donde quiera que estén, todos los hermanos en Cristo que han sido lavados con la sangre de Jesús. Y también aquellos que nos miran, también reciban un saludo. Un saludo para los hermanos de Roca de la Eternidad, Linares, Nuevo León. También un saludo para la iglesia Un Nuevo Ejército. Esperamos en Dios que el Señor sea en este día llenándoles de ricas bendiciones y que a cada día podamos tener esa comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos guía a cada día continuar en este peregrinaje en esta tierra, como dice su palabra, que somos ciudadanos del reino de los cielos y que en este lugar tan solamente somos peregrinos. Y en este día tan especial, en este Viernes Santo, me gustaría compartir con ustedes la palabra de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, lo que cada año, desafortunadamente, mucha iglesia lo mira como una liturgia, solamente lo mira como algo rutinario, ¿no? Yo creo que Cristo nos quiere llevar a cada día a tener una relación personal con Él, que es uno de los motivos más importantes por el cual Él fue a la cruz, ¿no? Me gustaría empezar con Isaías capítulo 53, y dice la palabra de Dios así. Isaías capítulo 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vamos a orar. Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, Señor amado, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo hablándole, Señor bendito, a todo aquel que escucha, Señor, este mensaje, a todo aquel, Señor amado, que se ha juntado en esta tarde para glorificar tu nombre, Señor, para congregarnos, que tú eres el motivo, Señor, y así como Moisés rociaba esa sangre sobre tu pueblo, Señor, en el Antiguo Testamento. Así dice tu palabra, que todo aquel que te ha recibido, Señor, todo aquel que se ha arrepentido, ha sido rociado con la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, y te pedimos que esta palabra sea penetrando hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, Señor, en nuestros huesos, Señor, y todo aquel que está enfermo pueda ser sanado, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Padre, y que todos nuestros sentidos puedan estar receptivos a la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía, hermanos, en esta tarde me gustaría compartir con ustedes, creo que todos los hermanos alrededor del mundo, por así decirlo, estamos en este día gozosos. Yo creo que es un Viernes Santo, yo creo que es un día especial, pero a la vez que es un día especial, creo que debe ser un día de gozo para el pueblo de Dios, porque Cristo no tan solamente murió en este día, ¿no? Sino que Él fue a la cruz para ofrecernos redención, para ofrecernos salvación, y que así un día tú y yo podamos llegar al final de nuestra carrera, como decía el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, eh, he ganado la victoria, y por lo cual me espera la corona que el Señor Jesucristo nos dará. Leíamos Isaías 53, donde la palabra de Dios nos enseña de Jesucristo, ¿no? Está hablando de Jesucristo y dice que fue despreciado y desechado, ¿no?, entre los hombres, pero en el versículo 3 dice: y no le estimamos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros como iglesia, cuántas veces nosotros como personas llegamos a los pies de Jesús, y muchas veces venimos y llegamos a la iglesia
inclusivemente muchas iglesias se congregan hoy, pero desafortunadamente yo creo que mucha gente llega a nuestras iglesias. Nosotros nos sentimos tristes de este lado en Estados Unidos por la razón de que no nos estamos pudiendo reunir en nuestros locales, ¿no? Pero yo creo que como pastores tenemos que cuidar de nuestras ovejas. La palabra de Dios nos ha enseñado a cuidar del rebaño. Yo creo que es una manera sabia, creo que es una manera sana de no congregarnos hoy. No se nos está exigiendo de que no prediquemos el evangelio, no, de ninguna manera, si no, no lo estuviéramos haciendo por este medio, pero más que todo es para que la gente pueda estar sana, ¿no? De este lado estamos teniendo muchas muertes y creo que lo más importante en esta tarde es que el Señor Jesucristo vino a morir y dice que Él llevó nuestras enfermedades, pero tampoco hay que tentar a la enfermedad, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que ser sabios, hay que usar la lógica, ¿no? Y leíamos esa parte en la Biblia y cada año damos el mensaje de las 7 palabras, ¿no? Las 7 palabras que Jesús dijo. En Marcos capítulo 15, versículo 1, dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ahora, si recordamos la historia, dice que precisamente hoy, en este día, muy de mañana, ¿no? Dice que llevaron a Jesús atado. O sea que el día de ayer aproximadamente, recuerdo que para el pueblo judío, cuando llegaban las 6 de la tarde, ya se contaba como otro día, ¿no? Por decir, hoy cuando sean las 5 o 6 de la tarde se va a contar como si ya fuera Shabbat, como si ya fuera el sábado, ¿no? Entonces, si usted está familiarizado con la Biblia, dice que el día de ayer Jesucristo era cuando estaba orando, ¿no? En el Getsemaní. Y dice que agarra consigo a Pedro, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Estoy muy triste. Dice, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces Jesucristo se sentía mal. Jesucristo sabía que era lo que le esperaba. Yo creo que una de las cosas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo es que Él siempre quiso obedecer. Creo que Jesucristo nos enseñó obediencia. Yo creo que si tú eres un cristiano, como siempre lo repito, tú puedes ser un cristiano que sabe mucha Biblia, que grita mucho y todas esas cosas que podemos hacer. Y es bueno hacerlo. Creo que en la guerra se valen los gritos. ¿Por qué? Porque los gritos infunden miedo, infunden tu autoridad, infunden lo que tú eres, ¿no? Pero yo creo que Jesucristo es una persona que vino a enseñarnos obediencia y a enseñarnos de que en estos días, cuando tú y yo damos o cuando tú y yo escuchamos las 7 palabras, creo que no es un llamado solamente a la gente que no tiene el temor de Cristo, sino es un llamado a la iglesia, ¿no? Yo creo que cada día Cristo nos confronta, creo que cada día Cristo quiere tener una relación con nosotros y por eso es bien importante que el apóstol Pablo decía, ¿no? Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquiera se puede desviar, cualquiera puede perder la visión, puede perder el enfoque. Y eso yo creo que es una de las cosas importantes, que no nos desenfoquemos de lo que Dios tiene para nosotros. Y este versículo dice que lo llevaron muy de mañana, y dice muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. Ahora, si usted se pone a deshojar quién estaba ahí, ¿no? Dice que estaban los sacerdotes, los ancianos, los escribas, y dice que estaba todo el concilio, ¿no? O sea, prácticamente todo el mundo está en contra de Jesús, que eso era hoy en la mañana, ¿no? Entonces hay que hacer referencia en lo que era la historia. Muy de mañana llevaron a Jesús. Entonces eso quiere decir que a Jesús lo llevaron arrestado desde ayer en la noche, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y dice que ya estaba oscuro. Entonces eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo fue llevado. Jesucristo fue tratado como una persona, como un asesino, ¿no? Y por eso dice la palabra que fue llevado, fue maltratado. Y Jesucristo, sin embargo, nunca
dijo nada. Jesucristo se quedaba callado de todo lo que pasaba a su alrededor, pero él sabía a lo que él venía. En Lucas capítulo 23, versículo 34, dice, y Jesús decía, Padre, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces, por lo cual tú y yo sabemos que en ningún momento Cristo quiso salvarse. ¿Por qué? Porque lo probó aún cuando llegaron a agarrarlo, ¿no? Y dice, en uno de los evangelios dice que Pedro fue el que agarró la cuchilla, ¿no? Y le mochó la oreja a Malco. Y Jesucristo se regaña a Pedro, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? El que mate espada, espada morirá. Que sería la ley del talión, la ley del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Entonces Jesucristo le dice a Pedro, bueno, dice, ¿tú piensas que yo no puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles que vengan a defenderme? Y yo creo que aún Jesucristo no hubiera tenido que pedir una legión de ángeles, sino que Jesucristo es Dios y Jesucristo pudo haber derrotado a todos en ese momento, ¿no? ¿Por qué Él es Dios? Porque Jesús es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede y Él es todopoderoso, ¿no? Entonces, yo creo que era una forma de venir y obedecer, creo que era una forma de venir a enseñarnos para que tú y yo en este día que tenemos hoy podamos gozar de esa salvación, que podamos gozar de ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y yo me gozo al poder venir y cuando yo escucho cada año esta palabra que dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Yo me miro en mi vida pasada, cuántas veces no nos burlamos del Evangelio, cuántas veces no nos burlamos de la sangre de Jesús. Inclusivemente la palabra de Dios dice que el nombre de Jesucristo es burlado por culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desenfocamos, muchas veces perdemos la visión que Dios tiene para nosotros y empezamos a hacer otras cosas que debemos de hacer cuando deberíamos de estar enfocados en lo que es el Evangelio. Nuevamente lo repito, cada que predico me llama la atención el libro de Mateo, ¿no? Capítulo 10, versículo 7 y versículo 8, que da las instrucciones Jesús y dice, ¿sabes qué? Vayan y hagan esto, ¿no? O sea, hay un mandato que se nos mandó a hacer y lo que debemos de hacer no lo hacemos y lo que no deberíamos de hacer es lo que muchas veces estamos haciendo. Y nos podemos desenfocar. Y por eso muchas veces cuando tú y yo venimos cada año y nos podemos presentar delante de la presencia de Dios, cuando tú y yo nos podemos reunir como iglesia y venimos y vemos todos estos versículos tan hermosos donde nuestro Señor Jesucristo sufrió y Él dice, ¿sabes qué, Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y antes de llegar al Evangelio, éramos unos ignorantes, éramos unas personas que no teníamos la sabiduría, por así decirlo, esa sabiduría espiritual, y no la teníamos, porque existe la sabiduría humana y existe la sabiduría espiritual. Y yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero dice la palabra de Dios cuando Dios escoge a José, ¿no? Y dice que el faraón, José le dice, ¿no? Después de que le había interpretado el sueño y le dice, ¿sabes qué? Tú necesitas buscar un hombre sabio. Dice que pueda gobernar que pueda dirigir tu reino, ¿no? Por así decirlo, es lo que dice la palabra. Y dice que Faraón se voltea y le dice, bueno, dice, pero qué hombre más sabio puede haber que tú. Dice, si Dios te interpretó el sueño, pues eso quiere decir que Dios te ha escogido y te ha hecho sabio, ¿no? La palabra de Dios dice que el Evangelio no es dado para todos. Dice que el Evangelio es dado solamente a algunos, aquellos que podemos captar, que podemos abrir nuestros oídos espirituales y recibir el Evangelio, como dice el apóstol Pablo en muchas de sus cartas, este misterio, ¿no? Entonces, si ya fue reflejado este misterio en nuestras vidas y lo hemos abrazado con nuestros brazos espirituales, entonces el Espíritu Santo es dado a ti que me estás escuchando. Si recibiste al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está en ti. Entonces eso quiere decir que Dios te ha dado
tiene sabiduría espiritual. Entonces, si tú y yo venimos y llegamos a los pies de Jesús cada año y leemos esta porción donde dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, muchas veces tú y yo como cristianos podemos cometer el error que podemos equivocarnos. Podemos estar usando la sangre de Jesucristo o podemos estar burlándonos de la sangre de Jesucristo. Y la misma palabra de Dios dice que su nombre no será burlado. Entonces hay una diferencia cuando un niño hace algo y no lo sabía hacer y es perdonado, pero hay otra cosa cuando tú haces cosas con alevosía y ventaja. Déjame decirte, mi amado hermano, amado oyente, la sangre de Jesucristo sí fue derramada en la cruz del Calvario y Jesucristo pidió perdón por nosotros, pero no sabíamos lo que hacíamos. Una vez que tú ya conoces que la sangre de Jesucristo ha sido derramada, como dice el libro de Hebreos, dice que el sacrificio que fue una vez no se volverá a hacer porque ya fue una vez, sino que Jesucristo murió una sola vez y después de que Él murió, Él va a venir del cielo a buscar a su iglesia para todos aquellos que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Y es donde podemos ver ese perdón de Dios, ¿no? Ahí en mismo Lucas, capítulo 23, versículo 42, recordando, ¿no? esa preciosa historia donde dice que Jesucristo, dice que pusieron a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Y si tú lees ahí en tu casa, la escritura dice que primero los dos se burlaban de Jesús, o sea, estaban burlados y Jesucristo, sin embargo, no hablaba. Y es una de las cosas maravillosas que a mí me gusta de Jesucristo, que Jesucristo nunca se puso al tú por tú, nunca contestó, nunca fue grosero, ¿no? Varias veces sí se defendió, pero yo creo que porque la gente lo atosigaba, ¿no? En aquella ocasión cuando dice que Herodes, la gente burlándose le dice, hey, Herodes te anda buscando, y Jesucristo contesta y le dice, ¿sabes qué? Vayan y díganle a esa zorra que todavía no llega mi tiempo, ¿no? Entonces Jesucristo estaba diciendo, ¿sabes qué? Ve y dile, llévale la noticia, o tú que estás ahí de chismoso tratando de instigar, tratando de poner este momento difícil, ve y dile que todavía no llega mi tiempo, que cuando llegue mi tiempo yo solo voy a ir por obediencia y voy a caminar hasta ese punto y voy a llegar hasta la muerte y voy a vencer a la muerte, pero no porque la gente me dice, sino porque Jesucristo fue lo que me mandó a hacer, y la palabra de Dios dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estabas tú, mi amado oyente, y ahí estaba yo. Y dice que estos dos hombres se burlaban de Él también, ¿no? Pero si tú lees la historia ahí mismo después, dice que uno entra en sí. O sea que eso es lo que yo le llamo, lo que le llamamos los pastores la cita divina, ¿no? Este hombre entra en sí, y como el hijo pródigo, amén. No sé si usted se recuerda del hijo pródigo, dice que entró en sí, dice, ok, pues algo estoy haciendo mal, entonces, me regreso a donde, ahí viene la palabra arrepentimiento, ¿no? Recuerde que usted puede caminar su vida y usted está alejado de Jesucristo y ya hay algo que se llama arrepentimiento, que usted se tiene que devolver al lugar donde usted olvida a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca se olvida con nosotros. Dice que nosotros nos alejamos de Dios, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Por eso dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo nunca se va a olvidar de su iglesia. Es muchas veces su iglesia la que se olvida de Jesucristo. Y cuando uso el término iglesia, estoy hablando todo el tiempo que a usted le pregunten, ¿y quién es la iglesia? Todos contestamos, somos nosotros. No, usted no conteste, somos nosotros. Usted contesta, la iglesia soy yo. Porque cuando yo digo la iglesia soy yo, eso quiere decir que cuando la palabra viene directa, yo la voy a agarrar, porque cuando usamos el término nosotros, nos pasamos la pelotita el uno al otro y al final no sabes ni dónde quedó. Pero cuando tú dices yo soy la iglesia, eso quiere decir que tú vas a ser responsable. Y dice que estos dos hombres se burlaban de Jesús, y dice que uno entra en sí. Y si tú lees los evangelios, después dice que uno le dice, ¿sabes qué? Dice, ni aún estando en tu condición, le pides perdón a Dios. Entonces, si usted recuerda la historia, o si usted está familiarizado con la Biblia,
a los ciudadanos romanos no se les crucificaban, y es por eso que dice la historia que Pablo no murió crucificado, murió decapitado, ¿no? Porque el morir crucificado era una humillación hacia el pueblo judío, ¿no? Entonces por eso Jesucristo fue crucificado, y se cree que los otros dos malhechores que estaban con él también eran judíos, porque estaban siendo crucificados. Pero sin embargo uno entra así y le dice, bueno, dice, pero ni aún tú, estando en la condición que estás, pides perdón. Y dice, y entonces se voltea ahí él en las, que vendría siendo la segunda palabra, ¿no? En Lucas 23:42, y le dice él, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántas veces tú y yo, hay mucho líder espiritual ahí por el camino, hay mucha persona que está tratando de hacer negocio con el evangelio, y te dice, no, ¿sabe qué? Es que si usted se muere, usted va a ir a tal lugar, usted va a ir al limbo, usted va a ir a tal lugar, y tenemos que dar dinero para sacar a esa persona de esos lugares donde no. Eso es una mentira, eso es un negocio, mis amados oyentes, es un negocio, mis amados hermanos. Estamos viviendo una época que usted y yo, ya prácticamente la persona que quiere vivir de una forma ignorante, por así decirlo, perdóneme la palabra, de hecho la palabra ignorante no es una mala palabra. Ignorante muchas veces la usamos cuando usted escucha a una persona que dice, oh, eres un ignorante, y lo usamos como ofensivo, ¿no? Pero la palabra ignorante no es ofensiva, nosotros la hemos hecho ofensiva. La palabra ignorante es alguien que ignora algo de lo que va a pasar. Entonces ignorante no es ofensivo, y muchas veces tú y yo, si permanecemos pensando que tú y yo vamos a morir y vamos a ir a tal lugar, no, mi amado hermano, mi amado oyente, no se equivoque, hay solamente dos lugares, o existe el cielo o existe el infierno. Y el cielo y el infierno no están en el mismo lugar. En el cielo está nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, esperándonos. Y la misma cita aquí la dice, ¿no? Dice Lucas 23:43, ¿no? Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que al final de que pasa todo esto, dice que Jesucristo muere, ¿no? Y dice que estos hombres les empiezan a quebrar sus rodillas, ¿no? Para que pudieran morirse rápido, ¿no? Tú dices, wow, qué cruel, ¿no? Y dice que Jesucristo, sus rodillas no le fueron quebradas. ¿Por qué? Porque esa era una de las partes de la maldición del Antiguo Testamento, conforme a la ley de Moisés, ¿no? Que Dios le había dado a Moisés. Y sin embargo vemos que Jesucristo le contesta a este hombre y le dice, hoy estarás conmigo. O sea que si vamos de acuerdo, como dice la Escritura, ya para las 3 de la tarde estos hombres ya habían muerto, ¿no? Bueno, aproximadamente, porque se les quería quitar de la cruz, ¿no? Recordando que el pueblo, dice que los fariseos fueron y hablaron con las autoridades y dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a bajarlos porque ya va a empezar Shabbat, porque ya va a empezar el sábado. Y en veces para el pueblo hebreo era más importante el sábado, cuando Jesucristo había venido y les había dicho, yo soy el Shabbat, yo soy tu reposo. Si tú vienes a mí, Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Entonces Jesucristo era el sábado, Jesucristo era el Shabbat, Jesucristo era el pan de vida, Jesucristo era el pan que cayó del cielo, Jesucristo era el agua, Jesucristo, Él es la luz, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es todo, es Dios, amén. Pero Él venía ofreciendo, y es impresionante cómo tú y yo como iglesia, o tú y yo como oyente, podemos estar viajando por ahí el mundo y podemos estar tan enfocados en nuestras cosas que nos desenfocamos de lo que verdaderamente Jesucristo es. Jesucristo no es una rutina, Jesucristo no es una religión. Déjame decirte, amado oyente, que si tú miras a Jesucristo como una religión, Jesucristo no es religión. Jesucristo vino a tener una relación personal
con cada individuo. ¿Para qué? Para salvarlo del lago de fuego. La palabra religión viene de la palabra liga, religar, algo que está atado a. Jesucristo no tiene atado a nadie. El día que tú quieras caminar, el día que tú quieras darle la espalda a Jesús y dejar el evangelio, tú puedes caminar y te puedes ir. Nuevamente lo repito, ahí viene el arrepentimiento, ¿no? Te tienes que regresar y tienes que meditar, tienes que entrar en sí y decir, bueno, ¿dónde fue donde dejé a Jesús? Entonces, este hombre le dice, ¿sabes qué? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que es una cosa maravillosa que haya sido perdonado este hombre. O sea, lo que diríamos salvado por la campana, ¿no? En el último momento, este hombre vivió una vida depravada, qué sé yo, dice que había sido crucificado porque era un malhechor. Y viene Jesús y se encuentra Jesús y en el último momento es perdonado. Por eso, mi amado oyente, si tú estás caminando una vida llena de desobediencia, una vida llena que nunca le has tomado en cuenta a Jesús, este es el día en el cual Jesucristo vino a morir y a ofrecerte salvación y a decirte hoy que si tú te arrepientes el día que tú mueras, una de dos, o vas al paraíso o vas al infierno. Vamos a ponerlo de esta manera, vas al paraíso o vas al infierno. O sea, eso quiere decir que tenemos que arrepentirnos si queremos entrar al cielo. Y una de las notas importantes ahí en Lucas dice que hubo tinieblas casi desde las 12 del mediodía, ¿no? Ahora, hay que recordar un punto importante, que la hora que tú y yo estamos viviendo ahorita no es la misma hora que está en el pueblo de Israel, ¿no? O sea que hay horas de diferencia, prácticamente como mediodía, ¿no? Entonces, si ahorita estamos aquí de día, allá están de noche, ¿no? Si allá están de noche, aquí estamos de día. Pero nosotros como pueblo cristiano, nosotros por eso tenemos aquí la hora, ahorita son las 3 de la tarde, no sé el lugar donde estés, pero estamos en cierta forma predicando de la forma que nosotros estamos viviendo este momento, ¿no? Porque si hay alguna persona ahí que le gusta ser exégeta, que le gusta buscar información, bueno, pues ahí es donde chocamos con horas, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que hubo tinieblas desde las 12 del mediodía. Dice, cuando vino la hora sexta en el libro de Marcos, si usted lo está apuntando, dice en el libro de Marcos capítulo 15, versículo 33, dice, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea que todas, a partir del mediodía, dice que el día se puso como noche, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él llevaba nuestros pecados, tu pecado, mi pecado, y nos presentaba aceptos delante del Padre. Y después viene cuando Jesucristo está hablando. Si gusta ir conmigo al libro de Juan, capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 26. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. O sea, había 3 Marías, ahí estaba su mamá, su tía y María Magdalena, a la cual nuestro Señor Jesucristo había liberado y había sacado 7 demonios de ella, ¿no? Entonces está esta mujer al lado de Jesús, y yo pienso que María se sentía mal, ¿no? Pues era su madre, ¿no? Y como ser humano, ¿qué ser humano no quiere a su hijo? Aún los animalitos quieren a sus hijos, aún los perrillos, aún los racunes, todo animal quiere a su hijo, ¿no? Y dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era el apóstol Juan, ¿no? Que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Eso quiere decir que desde aquel momento el apóstol Juan
recibió a María como su mamá y la empezó a cuidar hasta su muerte, ¿no? Y por eso yo creo que la historia muchas veces cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, yo creo que Jesucristo le dio la oportunidad de que cuidara a su mamá y después de que cuidó, de que su madre murió, porque hay que recordar que en la historia José ya no aparece, ¿no? Que muchos de los comentaristas de la Biblia dicen que José murió antes de que Jesucristo empezara su ministerio. Y una de las cosas importantes ahí en el libro de Juan dice que Jesucristo tuvo más hermanos, ¿no? Inclusivemente al apóstol Santiago, el que escribió la carta de Santiago, fue medio hermano de Jesús, ¿no? Porque fue hijo de María y de José. El que escribió Judas, el que está antes del libro del Apocalipsis, también fue medio hermano de Jesús. Entonces eso quiere decir que María y José también tuvieron hermanos, ¿no? Entonces es una de las cosas importantes cuando tú y yo venimos y leemos la Biblia, y hay que leerla. La palabra de Dios nos invita a que la leamos con el entendimiento, por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna. Entonces muchas veces el pueblo perece por falta de conocimiento, no porque Dios no nos quiera dar el conocimiento. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y quiere entrar primeramente a nuestro espíritu, a nuestro corazón y después a nuestra mente, y que así que podamos retener la palabra y así mismo poder tener un crecimiento espiritual, y así podamos dar mucho fruto. Y ese fruto lo dio el apóstol Juan, ¿no? Por eso Jesucristo le dice: mujer, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Jesucristo, si usted lee la historia en el libro de Juan, dice que aún y los hermanos de Jesús creían en él, ¿no? Y le dice en una ocasión, dice: bueno, dice, ve tú y sal. Dice: ve y muéstrate allá afuera, dice, porque todo aquel que es buen profeta no se da a reconocer en su propia casa, dice, sino que va y predica allá afuera, para que la gente de afuera pueda ver las cosas grandes que él hace. Y dice que sus hermanos se burlaban de él, lo cual yo creo que entre esos hermanos ahí estaba Santiago y ahí estaba Judas, ¿no? Su medio hermano. Y después, sin embargo, ellos vienen a ser uno de los que creen, de los que escriben esos libros, ¿no? Ahora recordemos que toda la palabra, como dice en el Nuevo Testamento, dice que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y fue inspirada por Dios, dicha por Dios, pero sus santos la escribieron. Entonces, yo creo que fue una manera hermosa de decirle el Señor Jesucristo: ¿sabes qué, apóstol Juan? Tal vez mis hermanos no se van a hacer cargo de mi madre, pero ¿quién mejor que tú, que tienes el temor de Dios, que vas a tener el don del Espíritu Santo? Cuando yo haya ascendido al cielo y cuando yo envíe el Espíritu Santo sobre ti en Hechos capítulo 2, y el Espíritu Santo venga y te llene y sea inundándote de esa paz, de esa palabra, de esa llenura del Espíritu Santo, y que todos los dones van a salir sobre ti. ¿Quién mejor que tú, que te hagas cargo de mi madre? Y yo creo que Jesucristo en su dolor aún miró, tuvo ese corazón de hijo, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros padres no vienen con nosotros, y nuestros padres son cristianos, llaman al Señor y buscan de la presencia de Dios, y ahí están cada día nutriéndose y llenándose de esa palabra, ¿no? De esa palabra viva y eficaz? Y cuántas veces nuestros padres no nos dan el consejo y nos dicen: mira, ¿sabes qué, hijo? Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Y sin embargo, muchas veces nosotros somos necios. La palabra de Dios dice que somos necios, dice que somos rebeldes, que somos renuentes a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y sin embargo, Jesucristo en ese dolor que estaba sufriendo, miró a su madre y dice: ¿sabes qué, Juan? Hazte cargo de mi mamá, he ahí tu madre, ¿no? Aunque muchas veces en la historia muchos de nosotros, muchas personas la han volteado esa palabra, ¿no? Y queremos ver como que
María está aquí, Jesús está aquí, eso nunca va a pasar, hermano, mi amado oyente. Jesucristo está aquí, María está aquí, porque entonces yo haría la pregunta, ¿quién creó a quién? ¿O María creó a Jesús o Jesús creó a María? Entonces, para mí, Jesucristo creó a María, mismo Dios escogió a María para que María solamente fuera un instrumento, como cualquier instrumento, ¿no? Esto es un instrumento, esto es un instrumento. Esto, si yo no lo agarro, de nada sirve. Si yo no lo tomo, de nada sirve, solamente es un instrumento. Así simplemente muchas veces aún nosotros tan solamente somos instrumentos. Lo poderoso en nosotros es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Mi amado oyente, tú sin Jesucristo, tú no eres nada. Mi amado hermano, si Jesucristo se alejara de nosotros y la presencia del Espíritu Santo nos dejara, no somos nada. El demonio, el diablo, las fuerzas malignas de este mundo nos harían trizas en menos de un segundo. Mas sin embargo, Dios en su misericordia tuvo amor por nosotros. Y después Jesucristo en el libro, ahí mismo va a Mateo, si usted va conmigo, Mateo 27. Estoy tratando de ir rápido porque yo sé que muchas veces nos podemos desesperar y tenemos visitas, tenemos gente que nos está escuchando y no queremos abusar del tiempo. Versículo 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, si usted pone atención, ¿cuál era la hora novena? Bueno, la hora novena eran las 3 de la tarde. O sea, eso quiere decir que se puso oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, podemos ver que en este lapso de 3 horas, por así decirlo, hubo oscuridad y Jesucristo estaba llevando en sí todos esos pecados que tú y yo cometimos, todos los pecados del mundo. Un paréntesis importante, dice la palabra de Dios que Él vino a pagar los pecados de muchos, no de todos. O sea, una cosa es todos y otra cosa es muchos. O sea, no es lo mismo. Mucha gente predica por ahí que todo mundo, Jesucristo vino a pagar el precio de todo mundo. No, mi amado hermano, no se equivoque, escudriñe su Biblia, lea su Biblia. Dice que vino a pagar el precio de muchos, no de todos, que hay una palabra diferente. Todos, muchos. Si hay 100, todos son 100. Si dice muchos, quiere decir que son solamente 20, tal vez 30, tal vez 40, tal vez 50. O sea, no hay un número humanamente hablando exacto, ¿no? Pero es ahí donde tú y yo como personas nos podemos equivocar. Pensamos que por el hecho de llegar a la iglesia ya somos salvos. No, lo único que te salva es la sangre de Jesús, el sacrificio en la cruz y ser obediente a su llamado. Y después dice la palabra, dice cerca de la hora novena, o sea que estamos hablando ya casi cerca de las 3 de la tarde, cerca de la hora novena, tal vez a las 2:45, 2:30, no sé, ni me quiero meter ahí. Pero entonces Jesucristo dice, Elí, Elí, lama sabactani. O sea, y esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Yo soy padre y una de las cosas me encanta cuando paso tiempo con mi hijo. Una de las cosas que siempre le digo a él cuando puedo, lo abrazo, lo beso. A mi hija también la abrazo, la beso. Me gusta pasar tiempo con ellos. Pero sin embargo, si usted me preguntara, bueno, pastor, ¿usted dejaría alguna vez a su hijo? Yo creo que no. Pero sin embargo, vemos aquí que el padre dejó al hijo, ¿no? Yo creo que a Jesucristo como hijo le dolió. Al padre como padre también le dolió. Yo creo que Jesucristo es la foto perfecta, el modelo perfecto para poder ver de que así como el Padre lo abandonó por nuestro pecado, pues tomemos el tiempo para pensar qué es lo que estamos haciendo mal. Tomemos el tiempo para poder autoexaminarnos y decir, bueno, Señor Jesucristo, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y pedirle al Espíritu Santo que nos hable
Y yo se le digo, mi amado oyente, mi amado hermano, si usted le pregunta al Espíritu Santo y le dice dónde he fallado, el Espíritu Santo le va a recordar, el Espíritu Santo le va a hablar. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo del Espíritu Santo. Es el trabajo de venir y confrontarnos y decir, ¿sabes qué? Cuando el Señor Jesucristo fue abandonado porque como dice Isaías capítulo 53, dice que fue un varón de dolores, sufrido, y aún la palabra dice que a Jesucristo le arrancaban su barba, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos mirado la mercadotecnia ha traído un Jesús? Y esa es una polémica en la iglesia, cuando la iglesia no busca el rostro de Dios, cuando no lee. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido y hemos leído esa parte, ¿no? Donde la mercadotecnia nos presenta a un Jesús siempre en las películas de hoy, ¿no? Nos presentan a un Jesús con un pelo largo, pelo rubio, ojos verdes, sus cejas todas tupidas, bien barbón, bien bigotón, bien arreglado. Eso es una mentira, mis amados. Dice la palabra de Dios en 53, ¿verdad? Versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y después añade la escritura, dice, no hay parecer en él, dice, ni hermosura. Isaías capítulo 53, versículo 2. Apúntelo ahí, léalo en su casa. Si usted no está muy familiarizado, pues entonces vaya ahí a su Biblia al principio, ¿no? Y ahí al principio ahí aparece en cada libro la página, y aquí aparece la página, y búsquela, pero ahí dice Isaías 53, versículo 2, ¿verdad? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Si usted pone un paréntesis ahí, raíz de tierra seca, ¿a cuántos les gusta la tierra seca? A nadie. ¿A cuántos les gusta el pasto verde? A mí me gusta el pasto verde, pero cuando usted mira un pasto todo seco, nadie quiere un pasto seco. Pero sin embargo la escritura dice que Jesucristo iba a venir así, no porque Jesucristo no tuviera fruto que dar, sino que Jesucristo sería sometido a la obediencia para que él obedeciera, y él solamente obedeció por amor a ti, mi amado oyente. Que Jesucristo quiere ofrecerte el perdón, Jesucristo quiere ofrecerte vida eterna. Y dice la palabra de Dios, dice, y no hay parecer en él, ni hermosura. O sea que Jesucristo, muchos de nosotros presentamos un Jesús con mucha... Jesucristo tenía autoridad, eso sí lo tenía voz de autoridad, era autoritario, ejercía poder. Pero muchos de nosotros presentamos un Jesús como que era bien guapo, bien intelectual. No, dice la palabra de Dios que no había hermosuras, que no habría hermosura en él ni parecer en él. O sea que Jesucristo en cierta forma yo pienso que no era tan atractivo como lo presentamos en las películas. Pero bueno, eso lo hace la mercadotecnia, eso muchas veces nosotros, si usted y yo lo queremos ver de esa forma, pues allá nosotros, pero la Biblia dice una cosa. Por eso es importante cada día poder reconocer que Jesucristo era 100% Dios, era 100% Dios y era 100% humano. Y es por eso que cuando Él dice la quinta palabra, ¿no? Y dice, tengo sed. O sea, eso quiere decir que como ser humano se estaba Él desangrando. Y llega un momento donde tu sangre se te empieza a salir de tu cuerpo, que te empieza a dar esa sed, tu cuerpo empieza a temblar. ¿Por qué? Porque le hace falta, ¿no? Y Jesucristo dice, ¿sabes qué? Tengo sed. Son palabras que tú y yo cada año, o no inclusivemente cada año, es historia que tú y yo la tenemos que leer. Si pudiéramos cada mes, cada semana, no sé, cuando celebramos la Santa Cena, ¿no? Y Jesucristo dijo que lo hiciéramos en conmemoración, recordando su sacrificio. Entonces, si recordamos su sacrificio, tenemos que recordar que dijo Él, yo tengo sed. Haciendo memoria, haciendo referencia aquella vez cuando Jesucristo va a Samaria, ¿no? Y dice que se acerca a aquel pozo y le dice la samaritana, ¿no? Le dice, bueno, dice, ustedes los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén,
y nosotros decimos que se debe de adorar aquí en Samaria. Recuerda que Samaria y Jerusalén era el mismo pueblo, eran 10 tribus que habían quedado en el norte y 2 tribus que habían quedado en el sur, y entre ellos mismos no se querían porque ya unos ya eran mestizos y los judíos no, haciendo referencia a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y Jesucristo le dice, dame de beber, ¿no? Y la mujer le dice, bueno, si tú supieras, dice, ¿por qué me pides agua a mí si tú eres judío y yo soy samaritana? Y Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él. Cuando Jesucristo vino a la cruz, una de sus palabras, su quinta palabra fue, tengo sed, ¿no? Yo creo que a todo aquel que está sediento, todo aquel que viene a Jesucristo, nunca más tendrá sed, porque Jesucristo es el agua de vida, y Jesucristo dijo que si Él viniera a nosotros, de nuestro interior fluirían ríos de agua viva. Pastor, ¿y cómo es posible que hoy en la iglesia tenemos mucha gente hablando tanta sandez? Bueno, porque simplemente yo creo que no tienen una relación personal con Jesús. Yo creo que el ser cristiano, el ser lleno de la presencia de Dios, nuevamente lo repito, es venir y ser obediente a lo que Jesucristo me mandó a hacer. Jesucristo es cuando estuvo en la cruz y tuvo sed. Él tuvo sed por una sola causa, y la primera soy yo. Como dice el apóstol Pablo, de entre todos el más necesitado soy yo y después los demás. Yo veo a Jesús que tuvo sed por amor a mí, se entregó por mí, porque Él vino a morir y a salvar, Él vino a salvar y a arrebatar de las garras del infierno mi vida, para ponerme en un lugar y hacerme sentar con los príncipes de su pueblo, y para ofrecerme salvación y vida eterna. Mi amado oyente, si tú tienes sed, recuerda que el Señor Jesucristo tuvo sed y la tuvo por ti. Pero si tú vienes a Él, yo te prometo algo, vas a vivir una vida llena de... No te voy a decir que tus problemas se te van a ir, porque te mentiría, sería un mentiroso, pero sí te prometo algo, que Jesús va a estar contigo, porque Él lo prometió. Y esa fue una en la sexta palabra, ¿no? Ahí en Juan capítulo 19, versículo 30, dice la palabra de Dios así. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ahora, si hacemos ahí otro paréntesis, podemos ver la historia, podemos encontrar, dices, bueno, qué corazón de gente para venir y darle vinagre, ¿no? O sea, ¿por qué mejor no le diste agua? Bueno, pues todo esto vino la gente burlándose de Jesús. Y pasan los años y desafortunadamente mucha de la gente se sigue burlando de Jesús, se sigue burlando del Evangelio. Yo como pastor te lo digo, cuánta gente no se burla de nosotros, cuánta gente no nos dice que estamos locos, pero al final yo creo que cuando Cristo venga, Cristo nos dará nuestro pago. Hay que seguir firmes, hay que seguir adelante, que aunque tú y yo muramos y vamos al cielo, la iglesia sigue caminando, la gente se sigue salvando. Aquel que quiera seguir a Jesús va a seguir a Jesús, aquel que quiera darle la espalda a Jesús se la va a dar. Pero al final de todo, cuando tú y yo muramos y estemos enfrente de la presencia de Dios y Cristo diga, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra, ven, pásale al reino de mi Padre que hemos reservado para ti. Te va a abrir la puerta y te va a recibir. Y ahí es donde puedes recordar y ver cuando Jesucristo dijo, consumado es. O sea que Jesucristo viene y le dice al Padre, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, Padre? Ya sufrí lo que tenía que sufrir. Mucha gente dice que yo como pastor, yo creo que Jesucristo no sufrió desde las 12 hasta las 3, ¿no? Yo creo que Jesucristo sufrió desde el momento que fue al monte Getsemaní, porque dice la palabra de Dios que Él está orando, ¿no? Y dice la palabra que Él va a llorar, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? En palabras, dice, ¿sabes qué, Señor? No me quiero morir, no me quiero morir, quiero, Señor, quiero que, si es posible, que pases de mí esta copa, ¿verdad? Dice la palabra, lo cual quiere decir que Jesús viene y dice, ¿sabes qué?
Padre, no me quiero morir, ¿cómo me voy a morir? No me quiero morir. Y dice que él va y se somete, ¿no? Entonces Jesucristo no se quería morir. Entonces, y nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir por alguien más. O sea, ¿cómo yo voy a ir a pagar? ¿Cómo voy yo a pagar un restaurante por alguien que fui y comió en él y yo no comí? O sea, es algo ilógico. Pero, sin embargo, vemos que Jesucristo viene y se somete. Y Jesucristo va y sufre muerte de cruz. Entonces yo creo, en lo personal, yo creo que Jesucristo fue a orar, empezó a sufrir desde un día antes, cuando él estaba orando en el Getsemaní. Y dice que Pedro no pudo ni siquiera una hora orar con él. Y le dice, Pedro, ni siquiera pudiste una hora conmigo. Y dice que sus discípulos se durmieron, ¿no? Entonces yo creo que cuando Cristo murió y dice consumado es, y después Jesucristo se va al cielo, yo pienso que después ellos hacían memoria de todas esas ocasiones que le habían fallado a Jesús, ¿no? Como cuando nuestros padres están con nosotros y nos tratan de enseñar, y ya después cuando ya no los tenemos es cuando hacemos memoria. Oh, pues es ahí donde mi papá batallaba conmigo. Y ya después tenemos hijos y batallamos con nuestros hijos en ciertas áreas y tratamos de disipularlos, ¿no? Y ellos no quieren escuchar, y nos damos cuenta de que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en Juan 19:30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero una de las cosas maravillosas es que Lucas 23 lo narra de una forma diferente. La séptima palabra, ¿no? Dice que cuando Lucas 23:45 dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad, que ese es un punto importante y un paréntesis que tenemos que pensar y tenemos que meditar. Cuando ese velo se rompió, es porque, si usted recuerda la historia bíblica, solamente antes en el templo, para entrar al lugar santísimo, existían los atrios, existía el lugar santo y existía el lugar santísimo en el mismo tabernáculo o en el mismo templo, por así decirlo, como usted le quiera llamar. Pero dice que ahí solamente podía entrar el sacerdote, ¿no? ¿Y cuántas veces tú y yo queremos quitarnos esa carga de nuestras vidas? Para nosotros como pastores, muchas veces la gente viene y dice, oh, pastor, puede orar por mí, puede orar por mí. Y sí, sí es bueno orar los unos por los otros, y hay oraciones que como pastores tenemos que hacer, pero es tan simple venir y hablar con Dios que muchas veces como personas no tenemos el tiempo para hablar con Dios. Estamos tan ocupados en nuestro trabajo, estamos tan ocupados en lo que estamos haciendo, estamos tan ocupados en nuestro teléfono, en nuestras redes sociales, 2, 3, 4, 5 horas, pero para ir a hablar con Dios, para ir a hablar con Jesús a través de su Espíritu Santo, nos cuesta orar 5 minutos. Y no nos pasan solamente a nosotros, también le pasó a Pedro, usándolo como referencia, porque Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ni siquiera una hora pudiste orar conmigo. Usted podrá decir, bueno, pero ¿cómo voy a decir en una hora? Bueno, pues hablar con alguien es como si usted estuviera hablando con su amigo, con su papá, con su hermano. El hablar con Dios es lo mismo. Usted puede hablar con Dios y Dios le va a contestar a través de su Espíritu Santo o a través de su palabra. Pero en veces, mis amados hermanos, no nos tomamos ese tiempo de meditar, no nos tomamos ese tiempo de platicar con Dios. Y por eso yo creo que ese velo se rompió. Yo creo que ¿para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener esa salvación, pudiéramos tener esa relación con Jesucristo, ¿no? Por eso lo repito nuevamente, Jesucristo no es religión, Jesucristo es relación, y ahí es donde entra la palabra orar, ¿no? Relación no es solamente un monólogo. Monólogo es cuando una persona está habla y habla y el otro no hace caso, ¿no? Eso es un monólogo. Un diálogo es cuando este habla, este le contesta, este habla, este le contesta, este pregunta, este contesta. Entonces Jesucristo viene, quiere entrar a tu corazón, Jesucristo quiere venir a tu vida para tener una conversación contigo, un diálogo, no un monólogo. No seamos de esas personas que nos vamos a parar enfrente de un lugar y solamente empezamos a hablar y terminamos de hablar y nos vamos y nos olvidamos de qué dijimos, ¿no?
Si tú vienes y hablas con Dios, dice la palabra, Jesucristo mismo dijo que aquel que busca, encuentra, aquel que pide, recibe, y aquel que busca, halla. O sea, eso quiere decir que si tú y yo realmente buscamos la palabra de Dios, si tú y yo realmente queremos tener una relación con Jesucristo personal, entonces ahí es donde tú y yo podemos ver por el cual ese velo se rompió y podemos encontrar por qué Jesucristo dijo esa séptima palabra, ¿no? Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión, estamos leyendo Lucas capítulo 23, capítulo 45, Lucas capítulo 23, versículo 45, dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo fue la persona más justa que puedas encontrar en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando viene a nuestras vidas, Jesucristo, cuando Él regrese, no se dejará guiar por su vista, sino por lo que Él sabe. Él es omnipresente. A Él tú no lo vas a poder engañar. Yo a Dios no lo puedo engañar. Te puedo engañar a ti. Puedo engañar a todo el mundo que me rodea. Pero no puedo engañar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente y es omnipresente y Él es omnisciente. Entonces, cuando Cristo regrese, mi amado hermano, que Él lo prometió que Él vendría, que Él dijo que estaría todos los días con nosotros, si Él encomendó su espíritu al Padre, qué mejor tú y yo podamos encomendarle nuestras vidas a nuestro Señor. Él te quiere ofrecer salvación. Él te quiere ofrecer salvación. Él te quiere ofrecer libertad. Él quiere que en esta tarde, esta Pascua o este día sea nuevo en tu vida. Él quiere darte un nuevo amanecer. Yo te invito que vengas, que vengas a los pies de Jesús. Yo creo que Él quiere hacer un llamado a tu vida. Yo creo que Él te quiere traer a su casa. Si tú te has desviado de los caminos del Señor, no importa donde tú estés, recibe al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Congrega, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. No busques encontrar una iglesia perfecta, no la vas a encontrar. No busques encontrar un pastor perfecto, no lo vas a encontrar. Y si lo encuentras, dirían por ahí, no te congregues ahí porque si no la vas a destruir. O sea, porque nadie somos perfectos. Yo creo que Dios quiere tener una relación personal contigo. Yo te invito a que lo recibas como Señor y Salvador. Tú podrás decir, bueno, pero ¿cómo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador? Es fácil. Solamente haces una oración. Yo te puedo guiar. Podemos orar. Y tú puedes venir a los pies de Jesús y le vas a pedir varias cosas. Una de ellas es que entre Él a tu corazón, que te regale el don de su Espíritu Santo, que te escriba en el libro de la vida, y la principal de todas, ¿no? Pedirle perdón por todos tus pecados y Él te va a perdonar. Ese es el motivo de este viernes, mi amado hermano, mi amado oyente. No es que tú llegues a la iglesia, sí es que tú llegues a la iglesia, pero lo importante es que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Y si yo estoy perdido y si tú estás perdido, Cristo quiere venir a salvarnos. A mí ya me salvó el Señor un noviembre 22, ¿no? Él ya me salvó, Él ya me trajo a su camino, pero Él te quiere salvar a ti también. Yo te invito, si gustas hacer una oración, yo voy a orar por ti. Si tú quieres repetir conmigo, puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y dile, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, que perdones todos. No importa los pecados que hayas hecho, amado oyente, pudiste haber asesinado, pudiste haber matado, pudiste haber violado, pero ya no cometas esos mismos pecados. Entonces dile al Señor Jesús, perdóname
por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Regálame el don de tu Espíritu Santo y ayúdame a que te pueda esperar hasta que tú vengas, y escribe mi nombre en el libro de la vida. En tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Yo te prometo que el Señor Jesucristo ha entrado a tu corazón, y yo te aseguro una cosa, que vas a tener tú una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y empieza a leer tu Biblia, empieza a escudriñar tu Biblia. Yo te recomiendo que compres una Biblia, compra una Biblia de estudio y léela, escudriñala todos los días. Empieza desde el Evangelio de Juan, y yo te aseguro que vas a tener una vida en plenitud, una vida abundante, llena de la presencia de Dios. Dios te bendiga, que pases una buena semana, amados hermanos, todos aquellos que nos están escuchando. Y pues nos vamos a despedir, Atiel. Te vamos a dar la bendición de Moisés. Mucha gente nos pregunta que por qué damos la bendición de Moisés. Creo que es bueno por la razón de que Dios nos ha llamado a bendecir. Con la misma palabra, Dios nos invita a bendecir a nuestros enemigos. Y recordemos que tenemos un Dios que bendice, y quien no quiere vivir una semana de bendición llena de problemas, llena fuera de los problemas que están pasando a nuestro alrededor. Levanta tu mano derecha o las dos manos. Yevarjeja Adonai Bishmereja. Yaera Adonai Panabeleja Bijuneka. Yisa Adonai Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga, mi amado hermano, mi amado oyente, Yevarjeja Adonai. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Shalom, que la paz sea con ustedes.